Este pareciera ser un calendario normal. Sin embargo, a diferencia de los tradicionales, el mes de junio es el que marca el inicio del año. No se trata de un error ni mucho menos una reestructuración, sino más bien de la cultura mapuche. Y es que para el pueblo originario junio marca gran parte de los cambios y transiciones. Dar a conocer estos datos y acercar la cultura mapuche a la comunidad es uno de los objetivos de estas agrupaciones. Nosotros tratamos de reconstruir la historia y contarla a partir de la base, de lo que se menciona y lo que cuentan en las comunidades y también lo que mencionan los documentos, y tratamos de graficarla de la manera más imparcial posible, mencionando principalmente hechos y que la gente saque sus conclusiones y juzgue. Y bueno, tratando de hacer un aporte un poco y visibilizar la historia no contada. Entregar vocabulario, dar a conocer efemérides y recorrer las historias que marcaron la conformación del pueblo mapuche también forman parte de este proyecto, que ya cuenta con libros y materiales para su difusión, que incluso pueden ser solicitados por cualquier persona. Para quienes estén, principalmente para profesores profesores y profesoras del idioma mapuche, también para estudiantes que estén empezando sus estudios en mapudungún, y también para gente interesada que quizás no tiene mucho conocimiento acerca del mapudungún, a lo mejor cree que no se habla, etcétera. Entonces, para demostrarle que todavía está vigente y que se sigue hablando. Una iniciativa que pretende derribar mitos sobre el pueblo mapuche y acercar la historia a la comunidad penquista, permitiendo recuperar la identidad regional y entregando nuevos conocimientos sobre el mapudungún. Y poder mostrar una serie de episodios de la historia mapuche, primero de una perspectiva del inchín, que se dice, del nosotros, donde ya no se hable de ellos los mapuche o ellos los indígenas. Hoy en día el penquista ha ido recuperando un poco su historia y en eso ha contribuido en un aspecto no menor el movimiento mapuche. Libros, materiales descargables y tutoriales de pronunciación que pueden ser adquiridos en la misma página web de la agrupación Quimeltuhue. Solo basta ingresar a www.kmm.cl y solicitar el material necesario.